Ok, a ver, vamos a desglosar esto. Imaginen un mensaje que es al mismo tiempo una sentencia de muerte para un imperio y por otro lado un anuncio de liberación para un pueblo entero. Es una dualidad increíble. Totalmente. Y eso es, en esencia, el libro de Nahum. Hoy nos vamos a sumergir en este texto profético que, la verdad, a menudo pasamos por alto. Sí, se queda un poco a la sombra de otros profetas. Exacto. Y narra la destrucción de la gran ciudad de Nínive, que era nada menos que la capital del temido imperio asirio. Y para esta exploración, que va a estar muy interesante, nos basamos en un análisis muy detallado y la verdad muy esclarecedor de Rodrigo Montoya. Del proyecto vidaconvocación.com, hay que mencionarlo. Así es. Y nuestra misión hoy no es solo relatar la crónica de la caída de una antigua superpotencia. Eso sería solo la superficie. Claro, sería quedarnos con la anécdota. Precisamente. La idea es ir más allá y entender las profundas corrientes teológicas que mueven esta historia. Hablaremos de justicia divina, de soberanía y, de una manera muy específica, del concepto bíblico de la idolatría. Pero, y esto es importante, la idolatría entendida como la adoración a deidades, a poderes, a sistemas que no son el Dios único y creador, ¿verdad? Precisamente. Nos vamos a ceñir a esa definición teológica estricta que es la que maneja el profeta. Perfecto. Pues lo primero que me llama la atención y que el análisis de Montoya subraya desde el principio es que este libro no surge de la nada. No, para nada. Se presenta como una especie de segundo acto de una historia que casi todo mundo conoce, aunque sea por encima, la de Jonás. Pero, ¿cómo pasamos del perdón masivo de Nínive en Jonás a su aniquilación total aquí en Nahum? A primera vista, parece una contradicción radical. Esa aparente contradicción es en realidad el corazón del mensaje. Entender esa conexión es crucial. El libro de Jonás es un testimonio, de verdad, asombroso de la misericordia divina. Sí, es una historia increíble. Jonás predica un mensaje de juicio, y la ciudad entera, y esto es fascinante, desde el rey hasta el ganado, se arrepiente en ceniza y silicio. Una reacción masiva. Total. Y como leemos en Jonás capítulo 3, versículo 10, Dios en su soberanía ve sus obras y retira el castigo. Nahum, que fue escrito aproximadamente un siglo después, documenta el límite de esa paciencia. Es la crónica de lo que el análisis de Montoya llama la gracia rechazada. Gracia rechazada. O sea, la palabra clave aquí es rechazada. No es que Dios haya cambiado de opinión o se haya vuelto más severo. Diste en el clavo. No es un cambio en el carácter de Dios, es un cambio en la actitud de Nínive. Ellos cambiaron. Exactamente. Después de recibir esa misericordia monumental, el imperio asirio no solo volvió a sus andadas, sino que, podríamos decir, duplicó la apuesta en su crueldad. Y no hablamos de una crueldad abstracta. Claro, no es una idea. Era algo real y palpable. Muy real. Los relieves asirios que han sobrevivido y que podemos ver en museos como el británico muestran con un orgullo explícito, casi propagandístico, sus prácticas. ¿Qué tipo de prácticas? Pues hablamos de empalamientos masivos, de desollamientos de líderes enemigos mientras aún estaban vivos, deportaciones forzadas diseñadas específicamente para destruir la identidad cultural de los pueblos que conquistaban. Su política exterior era literalmente el terror. Una maquinaria de opresión. Totalmente. Entonces, cuando Nahum habla de juicio, está respondiendo a un trauma real y documentado en toda la región del Cercano Oriente. Por eso el juicio no es arbitrario, es la consecuencia directa de pisotear una oportunidad de perdón que ya conocían de primera mano. Aquí es donde se pone realmente interesante, como decías. Entonces, no se trata de un Dios de ira en Nahum versus un Dios de misericordia en Jonás. Para nada. Es el mismo Dios, con un carácter consistente, pero que actúa de forma coherente frente a situaciones diferentes. Primero arrepentimiento y luego rebelión abierta. Precisamente. El texto insiste en que el carácter de Dios es inmutable. De hecho, para que no quede ninguna duda, Nahum no se inventa un nuevo atributo divino. Él se ancla en la revelación más fundamental que Dios hace de sí mismo en todo el Antiguo Testamento. ¿Te refieres a la que le dio a Moisés? Exacto, la del Sinaí. Cita casi textualmente la frase de Éxodo capítulo 34, versículos 6 y 7, que describe a Dios como lento para la ira y grande en misericordia. Pero añade la advertencia clave que también está en Éxodo, que de ningún modo tendrá por inocente al malvado.
O sea, su misericordia no anula su justicia. Nunca. Y esto ya se venía anunciando. Isaías, en el capítulo 10, ya había profetizado algo muy similar. Presenta a Asiria como la vara de la ira de Dios, un instrumento para disciplinar a Israel. Pero con una advertencia. Con una advertencia muy clara, que cuando ese instrumento se volviera arrogante y dijera, por mi propia fuerza lo he hecho, Dios castigaría el orgullo del corazón del rey de Asiria. Nahum es entonces la culminación de todas esas advertencias. Es el cumplimiento de la promesa. El libro usa una frase en el primer capítulo, versículo 2, que puede sonar muy fuerte hoy en día. Un Dios celoso. Esa palabra, celoso, nos choca. Suena muy humana, ¿no? Como posesiva, insegura. Sí, es una palabra que hoy tiene una carga muy negativa. Exacto. ¿Cómo debemos entender este celo en su contexto teológico original para no malinterpretarlo? Es una pregunta fundamental. Lo fascinante aquí es que desde una perspectiva teológica, este celo, que en hebreo es el kana, no tiene nada que ver con la emoción humana de los celos. No es envidia. No es inseguridad ni envidia. Se refiere a la exigencia de latría. Es un término técnico pero importante. Latría. Te refieres a adoración exclusiva, ¿verdad? Adoración exclusiva. La idea de fondo es que solo Dios es la fuente de la vida, de la justicia, de la realidad misma. Por lo tanto, Él es el único digno de esa adoración absoluta. Es como, a ver si entiendo la analogía, es como si el Sol exigiera ser la única fuente de luz en el sistema solar. No lo hace por capricho o por egoísmo. Sino por su propia naturaleza. Exacto, porque de hecho lo es. Cualquier otra fuente de luz como una vela es insignificante en comparación. Es una analogía perfecta. Por lo tanto, cualquier desvío de esa lealtad exclusiva a Dios es en última instancia ilógico y autodestructivo. Es apostar por la vela en vez de por el sol. Claro, es construir tu vida sobre algo que no puede sostenerla. Exacto. Y la idolatría siria no era solo inclinarse ante estatuas de piedra. Era todo un sistema de poder. El profeta dice en el capítulo 1, versículo 11, que de Nínive salió uno que maquinaba el mal contra el Señor, un consejero perverso. Eso suena a algo más que simple adoración de ídolos. Mucho más. Apunta a la deificación del Estado asirio, a su maquinaria de guerra, a su propaganda, que practicaba una guerra psicológica desafiando directamente al Dios de Israel. Recordemos, al Rabsaces, frente a los muros de Jerusalén en tiempos de sequías, diciendo, ¿qué Dios puede librarlos de mi mano? Eso es a lo que se refiere Nahum. Por eso el profeta usa una imagen tan extraña y fuerte para describir a la ciudad, como una prostituta, un amante con encantos mortales en el capítulo 3. Exacto, porque seducía y esclavizaba a las naciones con la promesa de poder, de seguridad, de riqueza. Pero todo eso estaba construido sobre la sangre y la opresión. El juicio divino entonces es el acto de desnudarla, de exponer su vergüenza, demostrando que la confianza que inspiraba era en realidad una ilusión mortal. Para ilustrar esta idea de la falsa confianza, el análisis de Montoya propone unas analogías muy claras, muy potentes. Me gustaría que las exploráramos con calma, porque creo que ayudan mucho a entender. Dale, son muy didácticas. La primera es la del edificio con cimientos de lodo. Sí, es muy visual. Confiar en ídolos, ya sean deidades falsas o el propio poderío militar del imperio, es como construir una fortaleza magnífica, imponente. Pero Nahum, en el capítulo 3, versículo 14, les dice algo con mucha ironía. Refuerza tus fortificaciones, pisa el barro, amasa la arcilla y llena los moldes para hacer ladrillos. Parece una orden para que sean más fuertes, pero tiene un doble sentido. Totalmente irónico. Les está diciendo, sigan construyendo con su material defectuoso. La estructura parece imponente, pero sus fundamentos son débiles, son de lodo. Ante el torbellino y la tormenta de Dios que menciona el capítulo 1, esos cimientos de lodo simplemente ceden y todo el magnífico edificio colapsa. Me detengo en esa imagen de pisar el barro. Suena a un trabajo inútil, a un esfuerzo enorme para crear algo que está destinado a fallar desde el principio. El profeta está sugiriendo que el propio imperio, en su apogeo de poder, ya estaba internamente podrido. Exacto. Que su aparente fortaleza era una ilusión desde el vamos. Has dado en el clavo. Es la ilusión de la permanencia. Ellos creían que su imperio era eterno, que sus murallas eran inexpugnables, pero estaban construyendo con materiales perecederos.
Es la imagen perfecta de una seguridad aparente, construida por el hombre, que se desmorona bajo la más mínima presión de la realidad divina. Es muy potente. La segunda analogía es la de la lealtad militar traicionada. Y esto es clave, porque Nínive era una superpotencia con muchos vasallos y aliados, una red de poder que parecía impenetrable. Y confiaban ciegamente en esa red. Pensaban que su sistema de tratados y de miedo los mantenía seguros. Pero el profeta, en el capítulo 3, versículo 17, lanza una metáfora increíble, casi científica en su observación. A ver. Compara a sus guardias, a sus oficiales, a sus aliados, con un enjambre de langostas que se agrupa en los muros en un día frío. Pero dice, al salir el sol, alzan el vuelo y desaparecen, y nadie sabe a dónde se han ido. ¡Wow! Imagino la escena, un soldado en el fragor de la batalla que confía su vida a su ejército, a sus aliados. Claro, mira a su lado esperando refuerzos. Y cuando el calor de la lucha se intensifica, mira a su alrededor y se da cuenta de que está solo. Sus aliados se han evaporado. Es una imagen brutal, porque revela la naturaleza de esa lealtad. La lealtad comprada con miedo y poder no es lealtad real. Se desvanece en cuanto la fuente de poder se debilita. ¿Y esto? ¿Se cumplió históricamente? ¿Sabemos si sus aliados los abandonaron en el momento final? De forma asombrosamente precisa, la coalición que finalmente derribó a Nínive en el año 612 a.C. estaba liderada por los babilonios y los medos, pueblos que habían estado bajo su yugo. Exacto. Eran pueblos que habían sido vasallos o enemigos subyugados por Asiria durante décadas. Se volvieron contra su antiguo amo en el momento de su debilidad. La lealtad se evaporó, tal como profetizó Nahum. Impresionante. Y la tercera analogía, la represa agrietada. Esto me parece muy potente también, porque una represa se construye justamente para dar seguridad, para contener una fuerza y generar poder. Exactamente. Es un símbolo de control y de prosperidad. Nahum describe a Nínive en el capítulo 2, versículo 8, como un estanque de aguas cuyos habitantes huyen. La imagen es la de una represa que de repente se agrieta y deja escapar todo su contenido de forma caótica. Lo que debía protegerla se convierte en su ruina. Justo eso. La idolatría, en sus diversas formas de poder estatal y confianza militar, promete seguridad, contención, prosperidad. Pero en realidad, dice el profeta, es un contenedor roto. Bajo la presión del juicio divino, se quiebra, pierde toda su sustancia y deja a la ciudad, como dice el texto, saqueada, vacía y en ruinas. Estas analogías pintan un cuadro de un colapso interno que era inevitable. Me pregunto cómo se traduce eso en la descripción de la batalla misma. La profecía nos da una visión desde la calle, por así decirlo, de cómo fue esa destrucción. Totalmente. No es abstracta, es cinematográfica. Es una de las poesías de guerra más vívidas de toda la Biblia. Empecemos por el propio profeta, Nahum. Su nombre, como decíamos, significa consuelo. Lo cual es una paradoja tremenda. Es la gran paradoja. Su mensaje es de terror absoluto para Nínive, pero para Judá, el pueblo oprimido, es el mensaje de paz del que habla en el capítulo 1, versículo 15. Él es el portador de buenas noticias porque anuncia que el yugo de esclavitud por fin se ha roto. Luego está la figura del rey de Asiria. El libro traza un arco de su personaje realmente dramático, desde la cima de la arrogancia hasta el pánico total. Sí, es un retrato visceral de su caída. Pasa de ser el león que llenaba sus cuevas de presa y sus guaridas de despojos, una metáfora del botín de guerra, en el capítulo 2, una imagen de poder y dominio absoluto, a un líder desesperado que grita órdenes mientras sus oficiales tropiezan en su apuro. La profecía nos sumerge en el caos sonoro y visual de la ciudad asediada. Si me permites, lee un fragmento. Por favor. Dice Nahum 3. El chasquido de látigos y el estruendo de ruedas, caballos al galope y carros que saltan, jinetes a la carga, espadas relucientes y lanzas centellantes, multitud de muertos, montones de cadáveres, cuerpos sin fin por los que tropiezan. Escuchar esas palabras es escalofriante, te transporta allí. No es solo una derrota militar,
Es un colapso total del orden, una masacre. Es el caos desatado. ¿Y el invasor, el ejecutor de este juicio, cómo se describe? De forma aterradora e imparable. El texto habla de un ejército con escudos rojos, uniformes escarlatas y carros cuyos herrajes de acero brillan como el fuego y se mueven como relámpagos por las calles. Es una fuerza abrumadora, casi sobrenatural en su descripción. Y hay un detalle que mencionaste antes que parece casi un reporte de ingeniería o de estrategia militar. Sí, el detalle histórico clave que la profecía menciona. Las compuertas de los ríos se abren y el palacio se derrumba. Esto está en el capítulo 2, versículo 6. Nínive estaba protegida por el río Tigris y una red de canales muy compleja. Los historiadores y arqueólogos creen que una inundación del río, ya fuera natural o provocada por los atacantes que desviaron las aguas, debilitó fatalmente sus enormes murallas de adobe. Increíble. Su mayor defensa natural. Se convirtió, irónicamente, en la causa de su ruina. La misma agua que la protegía, la destruyó. Y para que Nínive no pensara que su caso era único o que era invencible, el texto usa un argumento geopolítico muy concreto, ¿verdad? Absolutamente. Para aplastar su arrogancia, para que no tuvieran excusas, Nahum les lanza una pregunta retórica en el capítulo 3. ¿Acaso eres tú mejor que Tebas? Tebas en Egipto. Sí, la ciudad de Noamón. Había sido la magnífica capital del Imperio Nuevo de Egipto, una ciudad legendaria, protegida por el río Nilo como una muralla natural y con aliados poderosos como Etiopía. Una superpotencia de su tiempo. Sin duda. Pero, y aquí viene el golpe maestro de la retórica del profeta, los propios asirios le habían saqueado brutalmente unas décadas antes, en el 663 a.C. El mensaje era devastador y personal. Ustedes, los asirios, le demostraron al mundo que ni siquiera la gran Tebas era invencible, porque creen ustedes que su destino será diferente. Está usando la propia victoria de ellos como un presagio de su propia caída. Es brillante y terrible. Es una lógica impecable. Si Tebas cayó, ninguna red de alianzas o defensa natural podría salvar a Nínive del juicio divino. Bien, hemos recorrido el colapso de este imperio, las causas, las imágenes, la historia. Si tratamos de juntar todas estas piezas, ¿cuáles serían las verdades o las doctrinas esenciales que nos deja esta historia según el análisis? El análisis la resumen en 3 pilares fundamentales. El primero es que la paciencia divina no es impunidad. Dios es lento para enojarse, como dice en el capítulo 1, versículo 3. Y lo demostró dando un siglo entero para el arrepentimiento después de Jonás. Un tiempo más que generoso. Pero su poder y su justicia garantizan que la maldad sistémica, la arrogancia desafiante, nunca quedarán sin castigo. La demora no es indiferencia ni debilidad. Es misericordia ofreciendo una última oportunidad, pero la justicia es inevitable. Entendido. El segundo punto es como la contraparte a esa justicia. Es el otro lado de la misma moneda. Exacto. Es Dios como refugio. En medio de un caos cósmico donde las montañas se estremecen y las colinas se derriten, el Señor se presenta como un refugio seguro cuando llegan dificultades. Eso está en el versículo 7 del capítulo 1. Es el contraste perfecto con la represa agrietada de la que hablábamos. Justamente. Una es una falsa seguridad que se rompe y lo deja todo al descubierto. Y el otro es la única seguridad real en medio de la tormenta. La verdadera protección no está en nuestras murallas, en nuestras economías o ejércitos, sino en la cercanía con el Dios que domina el caos. Y el tercero, lógicamente, se enfoca en el problema de raíz que hemos estado discutiendo, la idolatría. Sí, es el fin de la idolatría y la seducción del poder. Dios le dice directamente a Nínive, en el capítulo 1, versículo 14, «Destruiré las imágenes talladas y los ídolos de metal que están en el templo de tus dioses, y te prepararé la tumba, porque eres vil». Una sentencia directa. Y no se refiere solo a estatuas. Se refiere a todo el sistema de encantos mortales que representaba Nínive, el poder sin servicio, la riqueza sin justicia, la gloria militar como fin último en sí mismo. Nahum declara que todo sistema humano que exija la adoración que solo le pertenece a Dios, por más poderoso que parezca, tiene un destino final, la tumba. Es increíble cómo un libro que narra una destrucción tan gráfica, tan violenta, puede ser en última instancia, como decías al principio, un mensaje de esperanza. ¿Cómo es posible esa dualidad? Porque le asegura al oprimido, al que sufre bajo el yugo de esclavitud, que la injusticia no tiene la última palabra.
El yugo asirio puede manifestarse hoy de muchas formas diferentes. Claro, no es solo historia antigua. Para Nana, puede ser en sistemas políticos que desprecian la dignidad humana, en opresiones espirituales, en estructuras de poder corruptas que parecen absolutamente invencibles. Nahum nos enseña a descansar en la soberanía de un Dios justo, recordándonos que las Nínives modernas, por más indestructibles que parezcan, no son eternas. De ahí la llamada final que le hace al pueblo de Judá a celebrar sus festivales. No es una llamada a la indiferencia o a la alegría frívola frente al desastre. No, es mucho más profundo. Es una invitación a vivir con gratitud y devoción intencional incluso en medio de la adversidad, sabiendo que la justicia final está garantizada. Es un llamado a vivir en la realidad del reino de Dios, no en la sombra de los imperios humanos que inevitablemente van y vienen. Un texto intenso, sin duda, pero con una claridad asombrosa cuando se desglosa. Si tuvieras que elegir un solo versículo que resume este mensaje dual de justicia y refugio, para que nos quede grabado, ¿cuál sería? Sin duda alguna, Nahum 1.7. Creo que encapsula perfectamente el rigor para el soberbio y la ternura para el humilde. Dice, bueno es el Señor, es fortaleza en el día de la angustia, y conoce a los que en Él confían. Es un versículo precioso. Lo es, y nos invita a meditar en tres realidades. Primero, la bondad como su naturaleza esencial. Segundo, su disponibilidad como refugio en el momento exacto de la crisis, en el día de la angustia. Y tercero, el conocimiento íntimo y personal que tiene de quienes depositan su fe en Él. Conoce a los que en Él confían. Es la fortaleza perfecta para cuando las montañas de nuestro mundo parecen estremecerse. Una exploración realmente profunda. Agradecemos enormemente a Rodrigo Montoya y al proyecto vidaconvocación.com por este análisis tan completo y lleno de matices que nos ha servido de guía. Un gran trabajo, sin duda. Y para quien nos escucha, quisiéramos dejar una reflexión final, una pregunta abierta. El profeta usó la caída de la poderosa ciudad de Tebas para demostrarle a Nínive que no era invencible. Si pensamos en la historia más reciente, ¿qué Tebas moderna, qué símbolo de poder aparentemente indestructible ha caído? ¿Y qué nos enseña esa caída sobre los lugares donde depositamos nuestra confianza hoy?